las parábolas, ¿no? Las parábolas del Señor Jesús. Recuerden, toda parábola era una vivencia que el judío conocía, ¿ya? Pero que tenía una enseñanza espiritual. ¿Se acuerdan por qué Jesús le hablaba a las personas por parábolas? Para enseñarle a que existía pero que desconocía. ¿Y por qué la gente no entendía cuando Jesús les hablaba? ¿Se acuerdan? Tenían ojos y no percibían. Dice, oyendo, no podían comprender. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué Jesús dijo? Porque el corazón de qué? ¿Se acuerdan cuál era el problema de las personas? Que estaba endurecido, ¿no? Es decir, su corazón se había hecho ya tardo para poder comprender las verdades de la palabra de Dios. Por esa razón Jesús les habló por parábolas, ¿ya? Y nosotros ya hemos visto varias parábolas y hoy día vamos a ver una penúltima parábola. Miren Mateo capítulo 21. Nunca se han preguntado, Mateo 21 mientras buscan, nunca se han preguntado, la gente alrededor de Jesús ¿se dieron cuenta que Él era el Mesías, el heredero? ¿Nunca se han preguntado eso? A veces uno tiende a pensar, lo que pasa es que la gente rechazó a Jesús por ignorancia, decimos, ¿no? O personas rechazaron a Jesús porque no sabían. Incluso usan algunas palabras que el Señor Jesús usó en la cruz. Por ejemplo, Él dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? Pero muchos dicen que esa expresión es decir que la gente ignoraba que Jesús era el Hijo de Dios o que Jesús era ya la persona indicada en las Escrituras. Pero la pregunta sería, ¿realmente la gente entendió quién era Jesús? Con todos los milagros, señales que hacía, con las enseñanzas que daba, cómo las profecías se cumplían en Él. Y entonces si entendieron por qué le crucificaron, ¿no? Porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿realmente la gente se dio cuenta quién era Él? ¿Se habrán dado cuenta de que la persona que estaba en la cruz era el Hijo de Dios? A veces nos preguntamos eso, ¿ya? Pero esta parábola Jesús la va a contar justamente para que la gente entienda algo, una verdad, ¿ya? Y que los líderes religiosos sí sabían quién era Jesús. Es más, por esa razón le mataron, ¿ya? Así que vamos a leer unos versículos de esta parábola en Mateo 21, versículo 33. Miren lo que dice así. Ya lean conmigo y vamos a desarrollar esta parábola rápidamente. Dice, oíd otra que dice ahí, parábola. Un hombre, ¿cómo menciona este hombre? ¿Quién era? Dice acá. Padre de familia. ¿El cual qué hizo este padre de familia? Plantó una viña. La cercó de qué dice ahí? De vallado. ¿Qué más hizo? Cavó en ella un lagar. ¿Qué más hizo? Edificó una torre y la arrendó, la alquiló o la puso en manos de ¿quién? De unos labradores y se fue ¿cómo? Lejos. A ver, vamos a describir. ¿En qué consiste esta parábola? ¿De qué se menciona acá esta parábola? ¿Ya? ¿Quién aparece? ¿Qué personaje aparece en esta parábola? Un padre de familia. Este padre de familia era el propietario de ¿qué? Dice acá. De una. Ustedes saben lo que es una viña o un viñedo, ya, donde siembran los higos, no, las uvas. Ustedes han visto plantaciones o cultivos de uvas en Ica, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso no es pues, una hectárea, son hectáreas grandes. Pero acá dice que algo más hizo este hombre. Dice, la cercó ¿de qué? Vallado. De vallado. ¿Tú sabes lo que es un vallado? Lo que pasa es que en aquel tiempo no podían hacer ladrillos y poner paredes para cubrir esa viña. Entonces, ¿qué hacían? Ponían enredaderas. Y esas enredaderas servían como protección, ¿ya? Eso sería el vallado. Muchas chacras hasta el día de hoy se hacen así incluso. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más hizo? Cavó en ella ¿qué cosa? Un lagar. ¿Saben por qué cavaban un lagar? Porque en el tiempo de la cosecha, ustedes han visto dónde se aplasta la vid o la uva para sacar y extraer el jugo. Bueno, hoy en día se hacen en tinajas o incluso en lugares de madera, pero antes se hacía un hueco en el piso y ahí se pisaba. Y eso era el lagar, conocido como el lagar para las uvas. Y después dice que la arrendó ¿a quiénes? A unos labradores. También puso una torre, dice. La torre normalmente era para vigilar, ¿no? Que nadie robara las uvas en este caso. Ahora, ¿cuántos labradores habrá puesto? No se menciona, pero después se fue lejos. O sea que él confió ¿en quién? En los labradores.
¿Por qué creen que una persona planta una viña? ¿Qué espera de esa viña? Que dé frutos y después negocie con eso. Miren el versículo 34 en la parábola. Y cuando se acercó el tiempo de ¿qué? De los frutos, justamente, ¿no? Envió a quienes? Siervos, a los labradores, a los que cuidaban, para que recibiesen ¿qué cosa? Ahora observa el versículo 35. Más los labradores, o sea, los responsables, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro ¿qué hicieron? Y a otro lo apedrearon. ¿Qué empezaron a hacer los labradores? ¿Trataron bien o mal? Mal. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Los labradores eran dueños de la viña? No. ¿Qué solamente era su labor de ellos? Cuidar y ver que los frutos se den. Y después negociar, porque simplemente cuidaban los intereses del amo acá. Ahora miren el versículo 36. Envió de nuevo, esa expresión es bonita en la Biblia, otros siervos, más que los primeros, o sea, mayor cantidad. ¿Y qué hizo? Hicieron con ellos de la misma manera. O sea, ¿qué hicieron? Les pegaron, los maltrataron y los mataron. Miren el 37. Finalmente, esta expresión asusta, les envió ¿a quién? Ajá, otro personaje acá, diciendo, tendrán respeto a mi hijo, por lo menos, ya que de repente no se han dado cuenta quiénes son los demás. Miren el 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, de repente es el heredero, dice así. Es, o sea, ellos afirmaron quién era. ¿Conocían al hijo o no? Sí. ¿Qué más dijeron? Venid, recibámosle, así dice, matémosle y apoderémonos de qué. Es decir, queremos ya no solo un poco de los frutos, queremos toda la viña. Miren el 39. Y tomándole, le echaron mano fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Si tú fueras dueño, ¿qué harías con esos labradores? ¿Qué harías tú si fueras el dueño? Sinceramente. Uno, ¿confiarías en esas personas? Tendrías que desecharlos y contratar personas confiables, ¿verdad? Ahora miren lo que sucedió en el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Ahora miren la aplicación de Jesús. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué dice ahí? Cabeza del ángulo, es decir, lo principal. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, la conclusión, os digo que el reino de Dios será, ¿qué dice ahí? Quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora miren el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora mira lo que produjo en las personas. Oyendo sus parábolas, los fariseos entendieron, observa eso, que hablaba de ellos. O sea, ¿qué entendieron ellos? Que esta parábola estaba para describir la actitud de los fariseos, de los líderes religiosos. Miren el 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, no solo estaban los líderes, sino ¿quiénes estaban? Todo el pueblo. Ahora, con esta parábola, ¿qué representa para nosotros? ¿Y qué incluso representaba para el tiempo de Israel? ¿Quién representa el dueño de la viña? Es Dios Padre. ¿A quién le entregó o qué representa la viña? ¿Qué es la viña? Es el reino de Dios. Digamos que es la nación de Israel. Es el pueblo de Dios. ¿A quién Dios encomendó en el pasado la nación de Israel? ¿A un presidente, hermanos? No, eran a sus reyes, a sus profetas, pero también a sus sacerdotes. ¿Qué esperaba Dios al encomendar o confiar su pueblo? Que haya frutos. ¿Entienden esto, hermanos? A mí me asombra ver en la Escritura que Dios nos confía algo a nosotros los seres humanos. No sé si tú te sorprendes de eso. Nosotros como seres humanos nos cuesta confiar cosas. Ahora, ¿cuánto más Dios, no? Y más cuando se trata de cosas tan delicadas como el reino de Dios.
Pero acá dice que ellos hicieron algo. Los labradores daban muerte a sus profetas. Los labradores, que eran los líderes, daban muerte a los mensajeros de Dios. Vamos a extraer algunos principios. En primer lugar, ¿cuántas veces envió el padre de familia, el dueño, gente para recibir los frutos? ¿Cuántas veces? ¿Fue una sola vez, hermano? No. ¿Saben qué aprendemos de Dios? Que Dios fue paciente con su nación. No debía simplemente acabar con toda esa sarta de malas personas que trataban mal a su pueblo. Muchos de en aquel tiempo eran falsos maestros incluso. Muchas personas desviaban de la gracia y del cielo, incluso Jesús citó, al pueblo que estaba en medio de ellos. ¿No debería más bien Dios actuar rápidamente? Pero acá aprendemos algo, que Dios dice enviaba mensajeros continuamente. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios tenía misericordia de su casa, tenía compasión y amor por su habitación, dice. Pero nosotros a veces no actuamos así, ¿no? Cuando alguien falla, ¿qué hacemos? Su de frente, ya estamos desechando, o sea, nos cuesta volver a confiar. Sin embargo, acá vemos que Dios es paciente, ¿ya? Ahora, pongámonos en el lado de los siervos. ¿Cuántas veces Dios nos envía a nosotros a hablar del reino de Dios? ¿Y cómo nos tratan a veces? ¿Es bonito o no? No nos gusta. ¿Y qué pasa cuando alguien nos trata mal? Normalmente le volvemos a hablar de Jesús. No lo hacemos. O nos chupamos o esperamos que otra persona vaya en su lugar, ¿no? Pero ¿qué aprendemos acá? Que cuando Dios envía personas, simplemente es ir y anunciar nada más. Los siervos acá iban de parte de su Señor nada más. Otro punto, de la misma forma que Dios le confió a los labradores esta viña, ¿Dios acaso no nos ha confiado a nosotros también? Y va a llegar un tiempo, hermano, porque acá dice, llegó el tiempo de los frutos, donde Dios nos va a reclamar cuentas sobre qué frutos hemos dado también. Eso Dios un día nos va a pedir, todos nosotros vamos a pasar por eso. Y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste, por ejemplo, con el cuerpo que te di? Con el tiempo que te di. ¿Entienden esto? ¿Qué hiciste con este libro que puse en tus manos? Con los hijos, con la familia, con el trabajo, con el ministerio. Sea lo que Dios nos haya confiado, Dios nos va a pedir cuentas. Pero la pregunta es, ¿qué actitud tuvieron los labradores? ¿No fue acaso indiferencia al principio? Y normalmente las personas hoy, cuando Dios nos ha confiado su palabra, y más en estos tiempos, no notan indiferencia en estos tiempos frente a la Escritura. Hay bastante indiferencia. ¿No hay un descuido hoy en día desmedido por la palabra de Dios? ¿No se dan cuenta que esta parábola también se aplica a nosotros? Aunque literalmente se aplicó para el pueblo de Israel. Ahora miren el versículo 37. Este versículo asusta, porque dice, ¿qué verbo aparece ahí? Finalmente. ¿Saben qué enseña esto, no? Que Dios tiene un límite, pues. O sea, por último, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto de quién? De mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Hermanos, si yo hablo de cerveza, como justo el hermano compartía, ¿cuánta gente creen que yo puedo conseguir en la calle? Un montón. Si hablamos de mujeres, si hablamos de fútbol, que es el boom en estos tiempos, peor. Pero si yo les hablo del heredero de Jesús, ¿entienden la reacción, la diferencia que habría? Yo creo que hoy la gente está actuando igual que en aquellos tiempos. Dicen, ¿para qué de Jesús? Hoy día el mundo odia a Jesús, parece ser. Quieren presentar a un Jesús débil o a un Jesús distorsionado, alguien que no se mete en su vida, ¿no? Y en sus decisiones, ¿no? Alguien que se le puede engañar. Pero acá estas personas reconocieron que era el heredero, pero les fastidió que el padre haya enviado a su hijo. Por eso, ¿qué hicieron? Le echaron mano, dice el 39, y le mataron. ¿No fue lo mismo con la nación de Israel? Y donde Jesús iba, causaba molestia a los líderes judíos. ¿Ustedes saben por qué? Porque la presencia de Cristo les mostraba la verdad y la condición en que ellos estaban.
Y ellos estaban más celosos por sus tradiciones y religiones, su estilo de vida, que por generar un cambio en sus vidas. Y la presencia de Cristo les fastidió. Quiero hacerles una pregunta. Cuando ellos entonces clavaron a Jesús, cuando ellos crucificaron al Hijo de Dios, ¿sabían o no sabían? Según esta parábola, ellos entendieron, sí lo sabían. ¿Sabían quién era el heredero o no? Sí lo sabían. ¿Sabían quién era Jesús o no? Sí lo sabían. Entonces la pregunta es, ¿hubo inocencia en clavar a Cristo? No, no hubo. Quiero hacerles una pregunta. Un día cuando estemos delante de Dios, ¿seremos inocentes cuando Él nos pida cuentas? ¿Saben qué, hermanos? Esta verdad asusta, porque ninguno, dice la Biblia, ninguno tendrá excusa. Ningún ser humano podrá decir, Dios, yo no lo sabía. Es más, Jesús, la Biblia dice que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, sea para bien o para mal. Lo van a hacer. Pero para ir terminando, ¿qué reacción produce Jesús en nosotros? Porque en aquel tiempo, para estos líderes, conocedores de la Biblia, produjo un fastidio, tanto que le mataron. Pero en nosotros, ¿qué produce Jesús? A veces decimos, otra vez la palabra de Dios, qué aburrido decimos. Mucha gente que los domingos en la iglesia, a veces cuando se predica del pecado, se habla de la condición de vida, a veces ¿sabe lo que producen las personas? Sí, de verdad, ya no quieren volver, o algunos que están ahí les incomoda, se hacen los dormidos, pues no se duermen, o se van, es justo ahí, se levantan y se van al baño. O sea, a veces uno ve de atrás, hermano, una indiferencia muy grande, porque les fastidia a Jesús. Y a veces la gente prefiere hasta hablar de normas morales, antes que hablar del Hijo de Dios incluso, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros en esta noche sería, ¿qué produce el Hijo de Dios en mí? Nosotros no somos ignorantes quién es Él. Sabemos que Él es heredero. Sabemos que Él ya vino, ya murió. Pero también, ¿qué sabemos? Que Él va a volver y nos va a pedir cuentas. Pero claro, tiene su tiempo, como acá tuvo su tiempo. Y nos va a pedir cuentas por qué frutos estamos mostrando. Me da pena cómo termina esta parábola. Porque en lugar de producir un arrepentimiento en los líderes, en este caso los fariseos, los sacerdotes, solo buscaron cómo echarle mano. Qué fácil es hoy que cuando alguien nos enseña la palabra y nos marca la palabra, lo más fácil, ¿saben qué es, no? Buscar o echarle mano, es decir, agarrar y cerrar el libro para que no me moleste más la Biblia. O simplemente, ¿no?, evadir personas que de repente me puedan confrontar con aquello que yo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué actitud tengo yo frente al Hijo de Dios, frente a su palabra? ¿No? Esta parábola, si se dan cuenta, Jesús la citó con una intención, de que la gente alrededor escuche, pero que estos líderes judíos entiendan lo que iban a hacer en el futuro. Recuerda, Cristo no estaba muerto acá todavía, pero Él ya sabía lo que iban a hacer con el Hijo de Dios. Como sabían que Él era heredero, le iban a echar mano. No sé ustedes, pero nunca pensé el día, o nunca pensé por lo menos que iba a haber un día en que hoy, como estos tiempos, la gente iba a rechazar tanto al Mesías, ¿no?, tanto al Hijo de Dios. Claro, aceptan a un Cristo diferente, pero no es el Cristo que la Biblia nos manda a aceptar. ¿Alguna pregunta de esto? Se justifican con eso. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna observación que ustedes tengan de esta parábola? Había ellos en realidad ellos sabían en el fondo que hacían mal. Así es, ¿no? Ellos eran conscientes de eso, por su propio corazón duro, ¿no? ¿Podríamos decir que no podían creer o no querían creer? Querían. Definitivamente. En el corazón de las personas. Así es. Como ahora, ¿no? Así es. Porque una persona, muchos dicen, no, lo que pasa es que no es su tiempo, es que de repente no entiende el Evangelio, pero ¿realmente será así, hermanos? A veces es que la gente por años escucha, pero simplemente no está dispuesto. No está dispuesto a creer en Jesús, ¿no? El problema lo tiene en el corazón. Así es, ¿no? O sea,
Sí. Es que hay personas de que no están dispuestos a escuchar Esa la es palabra, la- le escuchan, así pero por el momento. Así es. Pero ¿Se acuerdan la no, parábola del hay- sembrador, ¿no? Que Ajá. vimos, ¿no? En la Entonces, primera clase, ¿no? Para mí, el escuchar al Señor es su palabra de Él. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Lo que nos va a venir. ¿No? Y uno tiene que aprender cada día más su parábola de lo que está dejando acá el Señor su palabra. ¿No? Y a mí me da mucha pena que en la iglesia hay muchas personas que van, pero por el momento. Escuchan y parece que se asustaran de la palabra del Señor. No, al contrario, uno debe estar alegre, contenta con Él. ¿Por qué? Porque Él nos da la vida, Él nos da la tranquilidad. Parece mentira que cuando uno nos aferramos al Señor, yo lo siento así, hijo. Yo siento que mi Señor me ayuda en todo lo que yo le pido. Y le doy gracias y tengo ese privilegio de que yo sé que converso con mi Señor todas las noches antes de acostarse. Leo su palabra de Él. Y cada día me está enseñando un poco más su palabra. Y doy gracias, ¿no? Que tal vez el día que Él ya me diga hasta acá, gordita, terminaste, te llevo, sé que voy a ir bien preparada para hacerlo. Yo lo siento así, que voy a ir bien preparada porque para Él estoy dispuesta en todo, mi Señor. ¿No? Y ojalá que todo el mundo que vayan sea ese corazón limpio y sano para el Señor, ¿no? Para poder entender su palabra, escucharla y esperar, ¿no? Porque el Señor ya está pronto para venir, Él está cerca. Con todo lo que está pasando, yo digo, la gente no se enmienda, ¿no? Porque todo lo que está pasando está dicho en la palabra de Dios. Nunca han escuchado, no, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Estas personas podrían decir, esta es mi viña, yo hago con mi viña lo que quiero. No, porque no era de ellos, ¿entienden? Ahora, nuestros cuerpos, nuestras vidas ya no son nuestras, ¿ah? De los que hemos creído en Jesús, dice la Biblia, que para esto murió Cristo, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los que viven como de los muertos. Es decir, nuestra vida ya no nos pertenece. Claro, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, le pertenecen nuestros miembros, nuestros ojos, todo nuestro ser, alma incluso y cuerpo, todo le pertenece a Él. O sea, ya no podemos decir, no, este es mi cuerpo y yo me voy a una fiesta. Ya no puedo decir, esta es mi vida, y yo hago conmigo y conmigo no se... No, porque así como la viña le pertenecía al dueño y el pueblo de Israel hasta ahora le pertenece a su Señor, nuestros cuerpos también. ¿Qué podríamos hablar de la iglesia? ¿La iglesia a quién le pertenece? A Jesús. Él es el dueño y un día va a pedir frutos, ¿me entienden eso? Entonces, Él un día nos va a pedir cuenta, hermanos, de cómo estamos invirtiendo. Hay un Proverbios que dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor recibirá honra. Y yo creo que todos nosotros, si cuidamos de los intereses de Dios, vamos a recibir honra. Pero si los descuidamos también, vamos a pasar vergüenza. ¿Se acuerdan que hemos visto los mayordomos infieles? Y hemos visto, también fueron llamados a pedir cuenta o a dar cuenta delante de su Señor. Y no todos dieron buenas cuentas, ¿no, hermano? Suponte que sea hoy ese día, que Dios nos pida cuentas. Qué importante es haber aprovechado este día, ¿no? Qué importante es haber empleado nuestras vidas e invertirlas para el Señor. Sea cualquiera sea nuestra condición, hermano, en trabajo, donde sea, ¿no? Por eso, y otro, cuando el Hijo de Dios nos hable, no lo menospreciemos, no tengamos la actitud que estas personas sí tuvieron, se fastidiaron con él. Al contrario, que nos deleitemos en la palabra y cada vez que el Hijo de Dios nos hable. ¿No dice la Biblia donde hay 2 o 3 yo estoy en medio? ¿Entienden? Claro, ese es el propósito, pues. No es nosotros, no se trata de aquel que nos salva. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Otra observación? Sí, pastor. Voy a recalcar 2 cosas, ¿no? Número 1, cuando Jesús le pregunta a ellos qué haría el dueño con las personas, ellos respondieron, no tuvieron excusa, porque aunque ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos, ellos dijeron, bueno, castigará sin misericordia, ¿no? A los malos, ¿no? Y
Es como Jesús les hizo la pregunta y ellos contestaron y después se dieron cuenta, estamos diciendo lo que Dios va a hacer con nosotros mismos, ¿no? Y ese es el número uno. El número dos, ¿cómo se puede aplicar esto? ¿No? Y la viña hoy en día es la iglesia, ¿no? Y Dios nos ha dejado su iglesia. Todos nosotros somos labradores y podemos caer en lo mismo, ¿no? De pensar de que la iglesia es nuestra y empezamos a trabajarlo, a sacar el fruto para nosotros, porque eso es lo que querían hacer estos labradores. Ellos querían quedar con la viña de este Señor, querían apoderarse de ellos. Y después hay otro grupo de personas que aparece, dice que mandó a sus siervos. Entonces, y Dios un día va a llamar a sus siervos para ir a su iglesia, para separar, para buscar el fruto, ¿no? Hablando de la venida del Señor, Jesús dice que mandará a sus ángeles para que se reúnan todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo nos va a tratar Dios cuando venga? ¿No? Nosotros que somos sus labradores, vamos a recibir honra, como dice Brian en el versículo, el que mira por los intereses de su Señor, ¿no? El que cuida esos intereses, el que los hace multiplicar y dice, bueno, es de mi Señor, no es mío, yo quiero que la iglesia avance, yo trabajo para la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. O yo digo, bueno, este es mío, quiero apoderar, quiero hacer lo que yo quiero en la iglesia. Entonces tenemos que ver y tener mucho cuidado qué clase de labradores somos nosotros, ¿no? Somos como los fariseos, como los principales sacerdotes, que tenían que ser los mejores labradores, porque tenían la ley, tenían toda la palabra de Dios, tenían hasta el conocimiento que en Jesús se cumplía la ley, ¿no? Porque no eran inocentes, pero aún así lo rechazaron. Entonces cuidemos nuestros corazones, ¿no? Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermano? Creo que Ryan, sí, hermano. Obviamente que Dios, no, como dice el pastor, que nosotros somos sus labradores. Obviamente Él dice en su palabra que id, y ese es el propósito. Ya ella sería la situación de las personas, ¿no? Obviamente que va a haber gente que de repente se van a acercar, como también gente que no van a rechazar. Pero el propósito de nosotros debe ser, y creo que es una obligación, ir y compartir. Ese sería un mandato, claro. ¿Alguien más, hermano? Gustaría compartir de lo que hemos estado viendo. Miren el 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y esto es triste, ¿no? Dice, y será dado a gente que produzca, ¿qué dice? Los frutos, Dios. O sea, Dios no tiene problema en quitarle algo a alguien y dárselo a alguien, no tanto porque sea mejor, sino que cumpla con lo que Dios espera, ¿no? Y en la vida cristiana también pasa esto, hermanos, ¿sabes? Cuando una persona no hace lo que Dios le manda hacer, esto asusta, porque Dios no le va a temblar la mano en darle a alguien o reemplazar a esa persona, ¿no? Entonces, no nos perdamos esa oportunidad, ese privilegio de trabajar para la viña del Señor, ¿no? Justo hay un corito que dice, trabajar y orar en la viña del Señor, ¿no? Vamos entonces a orar, ¿ya? Y por lo que vamos a compartir también. Pastor, diríjanos pues en oración. Seguro. Padre, te damos muchas gracias en esta noche porque nos has confiado algo muy especial que es tu iglesia. Y nos has dejado, Señor, para que labremos, para que trabajemos para el bienestar de tu obra. Y Dios, ayúdanos a ser buenos labradores, buenas personas, buenos hijos tuyos, que estén buscando siempre tu interés, cuál es tu deseo, cuál es tu corazón para con tu iglesia y trabajar hacia esa meta. Bendice este grupo, Señor, y que pueden ser hombres y mujeres fuertes en tu iglesia, que se levanten a bendecir a tu iglesia, a honrar tu iglesia y a esperar el día en que tú vengas a honrarnos por honrar lo que tú honras. Señor, gracias y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. May I take a picture real quick? Ya. Can y'all scoot in? Can you scoot in? Allá.